Bueno, me toca presentar al doctor David Hernández Martínez. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Ha sido profesor en la Universidad Europea de Madrid y de la Universidad Camilo José Cela, investigador postdoctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Grupo de Investigación Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio y Grupo de Investigación sobre Seguridad, Desarrollo y Comunicación en la Sociedad Internacional. Especialista en dinámicas regionales del Golfo Pérsico-Arábigo, política y seguridad en Oriente Medio y política exterior de España hacia el mundo árabe. Él nos presentará el tema El orden regional en Oriente Medio, cambios geopolíticos en el Golfo Pérsico-Arábigo. Si no es por el momento, puede comenzar, ponente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y muchas gracias por esta iniciativa y gracias también porque se puedan crear estos vínculos, estos intercambios académicos de investigación sobre temas que nos preocupan o que nos generan interés a todos nosotros. Y además veo que parece que va a tener estas sesiones bastante seguimiento. En el caso que nos trae, pues yo me voy a centrar sobre todo en una región específica de Oriente Medio, como es el Golfo Pérsico o Golfo Arábigo. Es una zona que, como se ha dicho en la presentación, me he dedicado especialmente a investigar en los últimos años. De hecho, en su momento, la tesis que realicé fue precisamente sobre la política exterior de Arabia Saudí y a partir de ahí he hecho unas investigaciones distintas sobre dinámicas en esa zona. Lo que voy a intentar proponer en este tiempo que tenemos de intervención y también me gustaría de debate, de preguntas, es un poco cuáles son esos grandes cambios que están ocurriendo en la región. Y para ello lo vamos a estructurar en tres grandes partes. La primera de ellas son los cambios geopolíticos que están ocurriendo en la región del Golfo Pérsico-Arábigo. Y esos cambios geopolíticos se están dando en cuatro grandes ámbitos. El primero de ellos, el de las protestas, revueltas que hemos visto en los últimos años, en la última década prácticamente. Luego una serie de cambios económicos que están teniendo lugar en la mayor parte de estos países. Luego, además, una serie de cambios geopolíticos, cambios de poder en las estructuras, en los gobiernos, en los estados de la zona y finalmente cambios en las alianzas regionales del Golfo, con además el contexto actual de la guerra en Ucrania. A partir de esos cambios vamos a ver una serie de dinámicas que se están generando. Dinámicas que marcan las percepciones de amenaza y de inseguridad que tienen muchos de estos regímenes del Golfo Pérsico-Arábigo. Principales amenazas que perciben estos regímenes, la más importante para su seguridad o una de las más importantes es la de la amenaza yihadista y terrorista. Pero otra gran amenaza que existe en los últimos tiempos es la fragilidad institucional. La incapacidad que algunos de estos países están demostrando para dar respuesta a los grandes problemas, crisis y demandas sociales que hay en sus territorios. Luego vamos a pasar también a hablar de las grandes crisis que en los últimos tiempos han marcado las dinámicas regionales del Golfo. Y especialmente dos crisis. La crisis de Qatar, con el bloqueo de Qatar que ocurrió entre el año 2017 y el año 2022, y la crisis en torno al estrecho de Hormuz y en torno a Irán, tanto por su programa nuclear como por su intento de controlar el Golfo Pérsico y su intento de controlar el estratégico estrecho de Hormuz. Y finalmente vamos a analizar en este breve tiempo la respuesta
que están dando los países del Golfo tanto a los cambios regionales como a las amenazas, como a las principales crisis, como a los principales conflictos. Veremos que no todos los países están siguiendo la misma estrategia. No todos los mismos países están siguiendo una misma política. Hay otros en los que sí se detecta un cierto parecido. En este sentido, empezando por el tema, tenemos que hablar de dos grandes temas o hacer una introducción sobre dos grandes aspectos. El primero de ellos es la importancia de la región del Golfo. Golfo Pérsico, Golfo Arábigo, de hecho hay un debate sobre la propia terminología. Los países árabes como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, siempre han reclamado que se le denomine Golfo Arábigo. Históricamente se le ha denominado Golfo Pérsico. Lo más habitual, y bueno, me escucharéis a mí decirlo así, yo intentaré hablar de Golfo, que es más sencillo. ¿Cuál es la importancia del Golfo? Pues tenemos que es una importancia estratégica a nivel no solo regional, sino a nivel mundial, porque es un punto intermedio entre las rutas comerciales de África hacia Asia, entre las rutas comerciales de Asia hacia Europa. Y el control de esa zona del Golfo resulta de un valor, de una importancia estratégica. ¿Por qué es importante también el Golfo? Y es lo que todos nosotros podremos imaginar, por las reservas de petróleo y gas que tiene. En ellas se localizan las principales reservas de petróleo y gas del mundo y en ellas se localizan entre los principales países productores de petróleo y gas del mundo. Y eso le da una relevancia estratégica considerable. Otra relevancia estratégica del Golfo es la fuerte presencia militar de Estados Unidos. Para Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, la región del Golfo pasa a ser una prioridad en su política exterior, porque es el área donde asegurar gran parte de sus recursos energéticos. Sin embargo, la presencia militar de Estados Unidos en los últimos tiempos se ha transformado con la presencia cada vez más creciente de otras potencias extranjeras, como veremos más adelante, entre ellas Rusia o China. Y esa importancia que tiene el Golfo para el comercio, para la seguridad internacional, se combina con los cambios geopolíticos que está teniendo lugar en Oriente Medio y en el mundo musulmán. Cambios que muchos expertos sitúan a partir de las famosas primaveras árabes del 2011. Esas primaveras árabes que si las vemos en la perspectiva democrática, vemos que solo han tenido un éxito parcial en algunos países como Túnez, pero que dejan un pozo de inestabilidad, de tensión social que está presente prácticamente en todos los países de la región. Entonces tenemos un área que es importante para nivel internacional y un área que a su vez está sometida a numerosas presiones, cambios y tensiones. Y ahí es a donde pasamos al primer gran punto, los cambios geopolíticos que se están dando en la región. 4 grandes cambios geopolíticos que se están dando en la zona. El primero de ellos es la ruptura del acuerdo social presente en muchos de estos países. Siempre se ha apelado que en los países árabes del norte de África y de Oriente Medio existía un particular acuerdo social. Ese particular acuerdo social implicaba que los regímenes políticos de esta región garantizaban un mínimo bienestar a sus ciudadanos, garantizaban una mínima seguridad a sus ciudadanos, garantizaban una ventana de oportunidades a sus ciudadanos y a cambio existía la consolidación de regímenes autoritarios en los que los ciudadanos
renunciaban o se les obligaba a renunciar a sus derechos políticos. Ese acuerdo político, acuerdo social que está vigente desde los procesos de descolonización de mediados del siglo XX se rompe en 2011, porque hay un descontento social creciente en Oriente Medio y en el norte de África. Un descontento social que lideran en muchos casos las generaciones más jóvenes, que echan en falta la falta de oportunidades, la creciente desigualdad en estos países, la corrupción sistémica en muchos de estos regímenes y además la falta de derechos políticos en muchos de estos regímenes. Es por ello que tenemos dos grandes olas de protesta. Las protestas del 2011, conocidas popularmente como la Primavera Árabe, y las protestas del 2019-2020, que no han tenido tanto eco o tanto impacto mediático. En las protestas de 2011 se produce un fenómeno regional excepcional. Es la primera vez que tenemos unas protestas que se suceden de forma simultánea, casi simultánea, en toda la región, en el norte de África y en Oriente Medio. Unas protestas transversales en las que distintas capas de la sociedad, independientemente de su ideología, se unen a estas protestas de desafección, de enfado, de ira contra los regímenes autoritarios de la zona. Y unas protestas en otras cuestiones en las que jugó un papel muy importante, por ejemplo, las redes sociales, como vehículo de participación y reivindicación política. Estas protestas del año 2011 tuvieron un impacto menor en el Golfo y solo fueron relevantes en Bahrein. En Bahrein se puso verdaderamente en tela de juicio la monarquía de los al-Jalifa y solo con la intervención de Arabia Saudí y Emiratos Árabes, que acudieron a la ayuda del monarca bahreiní, se consigue reprimir las protestas. Sin embargo, las protestas en Bahrein desde el año 2011 se han ido repitiendo a lo largo del tiempo. Es ese pozo que todavía sigue presente en el país. Luego tenemos una segunda ola de protestas que se producen en el año 2019-2020. De nuevo, se producen en distintas sociedades de la región del norte de África y de Oriente Medio manifestaciones, grandes movilizaciones transversales que tienen una agenda social reivindicando unas mejores condiciones de vida, pero también una agenda política, reclamando un cambio del sistema. En el Golfo, esas protestas se van a localizar en Irak. En Irak se producen grandes manifestaciones entre el año 2019 y 2020 que se van a replicar más recientemente en 2022 y en las que esas protestas se pone en énfasis la desafección que gran parte de la población tiene en este caso con el régimen democrático que surge desde 2003 y la desafección sobre todo que surge contra la clase política. En el caso de Irak, un país marcado profundamente por las divisiones sectarias, por las divisiones étnicas, estas protestas de 2019, como decía anteriormente, tienen un carácter totalmente transversal y se abandona esa división sectaria por unas reclamaciones que suelen contar con el respaldo de gran parte de la población. Y más recientemente, las últimas protestas que tenemos son las de este mismo año en Irán. Las grandes movilizaciones que está sufriendo el país que no había sufrido desde 1979, precisamente con la revolución iraní y con la llegada al poder de los ayatolás. Protestas que tienen un punto de origen en la falta de derechos y en la represión que sufren las mujeres en Irán, pero que se han extendido poco a poco a todas las capas de la sociedad y que reflejan un descontento con el régimen que está
penetrando en gran parte de la sociedad iraní. Esos son, como digo, el primer nivel de cambios geopolíticos que tenemos en la región y en especial en el Golfo. Una cada vez mayor movilización social. Tenemos los casos de Bahrein, tenemos los casos de Irak y tenemos los casos de Irán. Pero también hay cada vez mayores núcleos de descontento social en Arabia Saudí. Hay núcleos de descontento social en Omán o hay núcleos de descontento social, por ejemplo, en Kuwait. Y esa polarización social que ahora los regímenes de la zona parecen ser capaces de contener, no la están resolviendo. Son capaces de contenerla, pero no la están resolviendo. El segundo tipo de cambio geopolítico que estamos viendo en la zona son cambios macroeconómicos. La mayor parte de estos países, como decía anteriormente, son los grandes productores de petróleo y gas del mundo. Y en este sentido, se están aplicando desde hace más o menos 10, 12 años importantes planes de reforma económica en muchos de estos países. Lo que se ha denominado los famosos planes Visión. Saudi Visión 2030, Qatar Visión 2030, Kuwait Visión 2035. Unos planes que intentan responder a varios objetivos. Por un lado, estos países son conscientes de que los mercados internacionales están cambiando, que cada vez más tienen peso sectores como las energías renovables. Y estos países temen que pierdan no solo recursos, que pierdan no solo mercados, sino que también pierdan poder. Actualmente, si Arabia Saudí decide cortar la producción de petróleo, la economía mundial prácticamente se viene abajo, o gran parte de la economía mundial se viene abajo. Y eso es un poder, una herramienta de poder que tienen. Y son conscientes de que eso está cambiando. Por otro lado, son conscientes de que si quieren ser países, economías competitivas a escala global, no pueden seguir dependiendo del petróleo y del gas. Por eso, muchos de estos países están introduciendo importantes reformas económicas en sus economías, que buscan diversificar las fuentes de riqueza y que buscan reducir la dependencia de petróleo y de gas de sus economías. ¿Cuál es el problema? Que muchos de estos países, muchos de estos regímenes han mantenido su poder durante décadas gracias a los recursos, a las rentas que les ofrecía el petróleo y el gas. Muchos de estos países han conseguido mantener una cierta paz interna y una gran proyección internacional a partir de esos recursos y rentas. ¿Cómo podrán mantener esa influencia internacional y esa estabilidad interna si van reduciendo el peso del petróleo y del gas? Pues esa es una de las grandes dudas que quedan en el aire. Y luego, otro de los grandes cambios geopolíticos que estamos viendo en la zona es que se está produciendo una renovación del liderazgo regional. En países como Arabia Saudí, en países como Emiratos Árabes, en países como Qatar, como Omán, están llegando una nueva generación de líderes políticos, una nueva generación de dirigentes que buscan mantener el poder interno, mantener la naturaleza más o menos autoritaria de sus regímenes, pero a su vez intentar dar respuestas a esas reivindicaciones cada vez más crecientes en su población. Un ejemplo paradigmático de este cambio de liderazgo, de este cambio generacional en los círculos de poder de la zona, sería la figura del príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí. Mohammed bin Salman, que tiene 37 años, llega al gobierno de Arabia Saudí en el año 2015, cuando su padre, el rey Salman, es coronado rey de Arabia Saudí. Y con apenas 30 o 31 años se convierte en ministro de Defensa y en vicepresidente de Arabia Saudí. En la práctica, por los problemas de salud de su padre, el verdadero líder político, el verdadero jefe
de Estado del país es él. Es el que verdaderamente está ejerciendo. Y mientras que Mohammed bin Salman sigue manteniendo o intenta mantener ese poder concentrado en torno a él, en torno a su familia, a su vez intenta introducir pequeñas reformas, que en el caso más paradigmático lo vemos en el caso de las mujeres, en las que se les ha permitido cosas que sorprenden, pero que hasta hace poco no podían hacer, como es poder conducir, poder abrir su propio negocio, poder abrir su propia cuenta en el banco, poder salir al exterior sin el permiso de un varón. Todas esas cuestiones, todas esas reformas en las que el régimen, a pesar de seguir teniendo una naturaleza autoritaria, intenta responder así y contentar a las demandas sociales. Y por último, el cuarto gran cambio que tenemos en la región es el cambio de alianzas regionales. Vemos que cada vez es más difícil establecer bloques, establecer unas claras limitaciones entre quiénes pueden ser aliados, socios y quiénes pueden ser rivales. Estas alianzas se traducen tanto en las relaciones de los países de la región como en las relaciones hacia el exterior. En los países de la región tenemos claramente una rivalidad entre Irán y Arabia Saudí, que son los dos grandes estados de la zona y que se plantean ser los grandes líderes de la región. Sin embargo, por ejemplo, en los últimos tiempos estamos viendo un aparente acercamiento entre los dos países. Sin embargo, luego, dentro de lo que son las monarquías árabes del Consejo de Cooperación del Golfo, tenemos Qatar, que intenta desligarse de la tutela, de la influencia de Arabia Saudí. Tenemos otros países como Emiratos Árabes, que es aliado de Arabia Saudí, pero que también intenta jugar sus propias cartas en el escenario regional. Tenemos otros países como Irak, como Kuwait, que intentan mantener una distancia y un equilibrio con el resto de países. Y tenemos escenarios en los que estos países pueden cooperar y escenarios o ámbitos en los que estos países rivalizan. Por eso existe lo que ha pasado a denominarse alianzas líquidas, que además cada vez es más difícil predecir las relaciones entre estos países. Y el segundo punto de estos cambios de alianzas es el de las potencias extranjeras. Tenemos unos Estados Unidos que intenta cada vez más reducir su presencia en Oriente Medio y en zonas como el Golfo. Porque para Estados Unidos la prioridad cada vez más es Asia-Pacífico y en concreto esa estrategia de contención hacia China. Es verdad que planes para Estados Unidos se han complicado un poco con la situación en Europa y Rusia. Y tenemos a su vez potencias que empiezan a tener un papel cada vez creciente en la zona, como son China, que ha pasado a convertirse prácticamente en el principal socio comercial de muchos de estos países. Y tenemos Rusia, que se ha convertido en un importante apoyo político para muchos de estos países. Eso explica que cuando se origina el conflicto de Ucrania, ninguno de estos países sanciona a Rusia. Ninguno de estos países rompe relaciones con Rusia. Solo un país, que es Kuwait, por la experiencia del pasado, condena la agresión rusa a Ucrania. Ninguno de los demás sigue la posición que ha mantenido Estados Unidos y los países europeos de sancionar y de presionar a Rusia. Y esos son los 4 grandes niveles de cambio. Esos cambios han dado lugar a una serie de amenazas, crisis y conflictos. Amenazas, como anunciaba anteriormente, la amenaza terrorista y yihadista, que llegó a tener en la zona su mayor punto de repercusión en el año 2015, cuando el Estado Islámico es capaz de controlar una gran parte de Irak.
además de Siria. El yihadismo y el terrorismo yihadista no es un problema que se haya resuelto actualmente, aunque hayan perdido control territorial, sino que está todavía muy presente en muchos de estos países. Y representa una amenaza para estos regímenes políticos por varias razones. La primera, porque el terrorismo yihadista tiene entre sus objetivos los propios dirigentes políticos de estos países. Y segundo, porque el terrorismo yihadista está demostrando, evidenciando una capacidad de atracción en algunos sectores de la población de estos países. Y eso es una amenaza persistente. Otra amenaza persistente es lo que se podría denominar fragilidad institucional. Países que están demostrando una debilidad gubernamental política a la hora de hacer frente a esos cambios sociales en sus países. Un ejemplo paradigmático es el caso de Irak, en el que ningún gobierno desde el año 2003 ha sido capaz de dar una respuesta verdadera a los problemas de la población. Una fragilidad institucional también se ve en el caso de Bahrein, que desde el año 2011 no ha sido capaz, más allá de la represión, dar una respuesta a los problemas de su población. Y eso son unas amenazas que están ahí persistentes y que muestran que en cualquier momento pueden existir réplicas de protestas y movilizaciones y que ningún país está, o ningún régimen, mejor dicho, está seguro de que no sufra esas protestas o movilizaciones. Las crisis que tenemos en la zona o que hemos tenido recientemente en la zona reflejan también esos cambios geopolíticos en el Golfo. La primera crisis que cabría mencionar es la del bloqueo de Qatar. En el año 2017, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto, el llamado Cuarteto Árabe, inician un bloqueo sobre la península de Qatar. Señalan que Qatar está apoyando a grupos opositores y grupos terroristas, señalan que Qatar está aliado con Irán, señalan que Qatar y la cadena de televisión Al Jazeera de Qatar, la cadena árabe más vista, lanza un discurso contrario a estos regímenes y hasta tal punto la crisis llegó a un punto en el que incluso el propio gobierno de Estados Unidos tuvo que mediar porque hubo una amenaza real de una invasión territorial de Arabia Saudí y de Emiratos sobre Qatar. Esta crisis refleja, aunque en 2022 hay una nueva aproximación entre los países, refleja las tensiones que existen entre estos países, que no ha desembocado en un conflicto entre ellos, en un conflicto bélico, pero que está latente. La otra gran crisis es en torno a Irán. E Irán es percibido por algunos países de la zona como una amenaza. Como una amenaza por su programa nuclear, que Irán pudiera llegar a tener armas nucleares sería un elemento disruptivo para la seguridad de Oriente Medio y para la seguridad internacional, pero también preocupa a Irán para algunos de los países de la zona porque hay cuestiones territoriales también por resolver. Irán, por ejemplo, y el nacionalismo más ortodoxo iraní asocia a Bahrein como una parte de su territorio. Irán todavía tiene disputas territoriales con Emiratos Árabes por algunas islas del Golfo. Y esa es una segunda amenaza. La tercera es que muchos países de la zona consideran a Irán como un promotor de grupos de opositor. E incluso Arabia Saudí señala a Irán como el gran apoyo a los rebeldes hutis en la guerra de Yemen. Y el cuarto elemento es que Irán tiene unas fuerzas navales actualmente superiores al resto de países. Y eso le permite a Irán que si quiere cerrar el paso en el estrecho de Hormuz. Hay que tener el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente un tercio del petróleo que se comercializa en el mundo.
Y esa es una crisis que todavía está pendiente de resolverse. ¿Cómo puede coexistir Irán con sus vecinos árabes? Y luego vamos a un tercer punto dentro de amenazas y crisis, que es el de los conflictos. Muchos de estos países han trasladado sus rivalidades, sus diferencias en política exterior a conflictos de la zona. Podemos citar el caso de Siria, podemos citar el caso de Libia, podemos citar el caso de Yemen. En Siria tenemos, por ejemplo, el régimen de Bashar al-Assad, que es apoyado por Irán, que tiene Irán en uno de sus principales apoyos. Y sin embargo tenemos Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes, que han sido los principales apoyos de los grupos rebeldes. En el caso de Libia, sin embargo, tenemos a Qatar, que ha apoyado al gobierno de transición, reconocido por Naciones Unidas, y Arabia Saudí y Emiratos Árabes, que han apoyado al general Haftar. Y luego tenemos el caso de Yemen, en el que Arabia Saudí lidera una coalición internacional con Emiratos Árabes, apoyando al gobierno yemení, y sin embargo tenemos a Irán apoyando a los rebeldes hutis. ¿Qué quiere decir esto? Que esas diferencias, esos intereses dispares en política exterior, muchos de estos países, en vez de enfrentarse directamente, lo han trasladado a otros escenarios. Por eso hay quien incluso ha hablado de una guerra fría en Oriente Medio, sobre todo por Arabia Saudí e Irán. Una guerra fría en la que Arabia Saudí e Irán no se enfrentan entre sí directamente, sino que trasladan sus diferencias a otros ámbitos. Y en este sentido, ante estos cambios geopolíticos y ante estas amenazas, crisis y conflictos, ¿cómo han respondido los distintos regímenes? Y con ello termino. Pues lo podemos agrupar en dos grandes respuestas. Una respuesta más defensiva y precavida y una respuesta más ofensiva y proactiva. Respuesta defensiva o precavida, tenemos el caso del régimen de Kuwait, Bahrein, Omán, Irak, en la que son países que han decidido mantener una actitud regional y una actitud en el exterior comedida de bajo nivel. En el caso de Irak, porque no quiere verse involucrado en más conflictos, más allá de los que tiene internamente. En el caso de Bahrein, porque ha quedado totalmente bajo el paraguas de Arabia Saudí, quien garantiza su seguridad. Y en el caso de Kuwait y Bahrein, porque intentan aislarse de los conflictos que hay en la zona e intentan consagrarse como principales mediadores, interlocutores de la región. Y en el caso contrario, tenemos otra serie de países como son Arabia Saudí, Irán, Qatar y Emiratos Árabes, que ante los cambios en la región deciden tomar una estrategia proactiva. Deciden estar presentes en los principales puntos de conflicto de Oriente Medio porque consideran que esa es la mejor forma de preservar y defender sus intereses. El resultado, como digo, es que tenemos una región totalmente polarizada, una región totalmente debilitada en cuanto a cooperación, multilateralismo y una región dividida y tensionada. Todavía queda mucho, seguramente, para lograr nuevas cotas de estabilidad y de seguridad. Todavía hay muchos problemas sociales, políticos y regionales por resolver para verdaderamente hablar de una cierta estabilidad y seguridad en el Golfo y por ende en Oriente Medio. Y con eso, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Bueno, ahora vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Y de hecho ya tenemos varias, entonces ya la primera. La primera pregunta es, ¿cómo impacta la guerra de Ucrania y Rusia en la eurozona? ¿Y cómo se controla el tema de seguridad internacional en un periodo de paz? Bueno, eso lo he mencionado
deprisa, sí que es una pregunta muy interesante. Como decía anteriormente, el impacto de la guerra de Ucrania en el Golfo no es un impacto tan negativo como en otras regiones de Oriente Medio. ¿Por qué digo esto? Tenemos países en Oriente Medio y el norte de África altamente dependientes por ejemplo, del trigo de Rusia y Ucrania. Y eso está provocando una subida de los precios de productos básicos en países como Egipto, como Líbano. Sin embargo, luego en la región del Golfo, que son países, importantes países productores de petróleo y gas y exportadores, la guerra de Ucrania se ha traducido, entre otras muchas cosas, en una subida de los precios de la energía, del petróleo y del gas, y estos países y a estos regímenes, hay que decirlo, ese efecto de la guerra de Ucrania ha tenido un efecto positivo, porque han sido capaces de vender su petróleo y su gas de forma mucho más cara. De hecho, por ejemplo, eso queda reflejado en la administración estadounidense de Joe Biden. Joe Biden, antes de la guerra de Ucrania, había declarado a Arabia Saudí y a la monarquía saudí como parias. Joe Biden decía que no se quería coger el teléfono al príncipe Mohammed bin Salman. Perdón. Sin embargo, estalla la guerra de Ucrania y Joe Biden en verano, en junio, viaja a Arabia Saudí con el objetivo de asegurar que Arabia Saudí va a mantener unos precios más o menos estables de petróleo y de gas. Ese es un impacto de la guerra de Ucrania. Otro impacto que se ha reflejado es esos cambios de alianzas políticas que mencionábamos anteriormente. Ninguno de estos países se ha mostrado tajante o rotundo contra Rusia. Mantienen esa posición de equilibrio con respecto a Rusia, porque Rusia se ha convertido en un importante socio político para ellos. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es, bueno, dice, un gusto doctor, en el norte de África hay una monarquía. ¿Cómo se canaliza la falta de oportunidades para jóvenes? Esto tiene que ver con el movimiento de migrantes saltando la frontera de Ceuta y Melilla. El caso de Marruecos es muy interesante porque en Marruecos en el año 2011 hubo unas importantes protestas de primavera árabe que rápidamente tuvieron una respuesta por el parte del régimen que fue una reforma de la Constitución. Se intentó abrir un proceso de monarquía constitucional en Marruecos, aunque la práctica no ha sido así. ¿Cómo ha respondido el régimen marroquí a ese descontento social creciente? Por un lado, con la represión y por otro lado, como señalaba la pregunta, muchos de estos regímenes lo que hacen es incluso impulsar o promover esa migración hacia Europa. A esas generaciones más jóvenes a las que son incapaces de dar respuesta, de atender a sus demandas, estos países directamente les mandan el señal de salida para que emigren a otros países. En el caso de Marruecos también hay que señalar que la migración para Marruecos es una baza o una forma de fuerza de negociación con España y con Europa. Cada vez que hay algún tipo de tensión con España y con Europa, Marruecos juega la maza de la migración. Bueno, hay una pregunta aquí en el chat, se la vamos a leer. Dice la compañera Sandra, buenos días, doctor, muy interesante su ponencia. ¿Existe una estrategia de soft power que compartan todos los países del Golfo Pérsico? ¿O cuáles son los poderes blancos? Bueno, existe una herramienta de soft power que están utilizando muchos de los países del Golfo, sobre todo las monarquías árabes, las petromonarquías, como mucha gente las llama, en la que se están incluso especializando, que es la diplomacia cultural y deportiva. Que, por ejemplo, el Mundial de Fútbol se haya celebrado en Qatar no es un accidente. Que grandes eventos deportivos como la Fórmula 1
como el motociclismo, como el Rally Dakar, como la Supercopa de Fútbol de España o la Supercopa de Italia, se estén celebrando en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, en Qatar, en Bahrein, no es un accidente. Estos países, por ejemplo, en los últimos años están utilizando el deporte para vender su imagen al exterior, para promocionar una imagen de su país más cuidada, una imagen que les interesa promocionar hacia el exterior. Y también, por qué no decirlo, utilizan esta diplomacia cultural deportiva para dar una muestra de fuerza. Qatar, un país pequeño, con una población de cerca de unos 3 millones de habitantes, de los cuales solo unos 300.000 son nacionales, es capaz de organizar un mundial de fútbol. Hace poco hemos sabido que, por ejemplo, Arabia Saudí en 2029 va a organizar los Juegos de Invierno Asiáticos. Habrá que ver cómo se esquía en Arabia Saudí. ¿Por qué digo esto? Porque ellos lo utilizan como una forma de fuerza, de demostrar que tienen la capacidad de organizar cualquier evento, tienen la capacidad de crear cualquier evento de la nada porque tienen los recursos para ello. Bueno, ahora leeremos otra pregunta. Buen día, doctor David. Tengo una duda en el caso de Bahrein. Los movimientos sociales, si son encabezados por jóvenes ante la falta de derechos políticos, ¿cómo la monarquía los va a contener? Las redes sociales tienen mucha fuerza para la movilización. Los gobiernos totalitarios necesitan cambiar. Y posteriormente le daremos la palabra al señor José. Vale, muy bien, muchas gracias. El caso de Bahrein es interesante. Primero porque fueron unas protestas que tuvieron un carácter verdaderamente transversal, ese descontento, sobre todo entre los más jóvenes, pero también se empezaron a entremezclar con las diferencias religiosas. Una parte de la población bareiní, una importante parte, es sunita y otra parte es chiita. La población chiita se siente tradicionalmente discriminada por la monarquía bareiní, que es sunita. Y eso es una diferencia religiosa que está muy presente en Bahrein. Y de hecho existen importantes grupos de oposición chiitas en Bahrein, muchos de ellos acusados de estar respaldados por Irán, que han canalizado una parte de esas protestas. El caso de Bahrein también es un ejemplo paradigmático porque, como bien señalaba en la pregunta, muchos de estos movimientos se han podido organizar a través de las redes sociales. Porque tenemos que tener en cuenta que muchos de estos regímenes no estaban preparados para censurar, reprimir cualquier movimiento político que se organizara desde las redes sociales. Eran especialistas en reprimir y perseguir grupos políticos, sindicatos, es decir, formaciones políticas clásicas. Pero reprimir unas protestas que se organizan de forma transversal por redes sociales es más difícil. Sin embargo, en los últimos tiempos vemos cómo este tipo de países cada vez más dedican más recursos de sus ministerios de seguridad, de defensa, a trabajar en el seguimiento y censura en las redes sociales. Y esto explica en parte, por ejemplo, la aproximación o la alianza que muchos de estos países han comenzado a tener con Israel. No hay que olvidar que Israel, uno de los principales que exporta son software de inteligencia y de ciberseguridad. Aquí, por ejemplo, en España se ha oído hablar mucho del famoso Pegasus, que es un sistema de vigilancia para teléfonos móviles, etcétera, etcétera, que desarrolla una empresa israelí. Y Israel ha conseguido acercarse a los países árabes que en un principio no le reconocían, en parte ofreciéndole ese tipo de sistemas que ayuda a estos regímenes a hacer un control más exhaustivo de las redes sociales y de su propia población. Bueno, ahora le daremos la palabra al señor José.
Muchas gracias. Buenos días para ustedes, compañeros. Buenas tardes para David Hernández. En Madrid deben de ser cerca de las 5 de la tarde, según mis cuentas, de 4 a 5 de la tarde en Madrid. Gracias, qué privilegio de recibir una clase de esa universidad y de un catedrático tan prestigiado como usted. Mi pregunta va en torno al petróleo. Me llamó la atención lo que usted mencionó en su conferencia acerca de que los cambios que ya están viéndose en el mundo en la preferencia a las energías renovables y a que los combustibles fósiles ya van un poquito bajando en consecuencia del cambio climático. Madrid fue sede de una cumbre de cambio climático en 2019. Qatar, Doha también fue escenario de otra cumbre internacional de cambio climático y Marruecos también. Qatar en 2012, Marruecos en 2016 y Madrid en 2019, donde yo tuve la fortuna de estar presente en esa cumbre. Me llama la atención porque mientras que esos países ya están tomando medidas para prever los posibles cambios de esas energías, pues otros países todavía apuestan al petróleo, ¿no? Como es mi país. En México todavía se apuesta a refinerías, donde el tiempo nos va a dar la razón, si realmente siguen siendo eficientes o ya van a ser obsoletas, derivado de los acuerdos internacionales de cambio climático, como el que fue en París, el acuerdo histórico, ¿verdad? Pero paso a la pregunta, ¿qué opinión le merece precisamente si las energías renovables van a sustituir a los combustibles fósiles? Esa es una pregunta. Y la otra sería el papel que juega Afganistán con Doha, porque Doha abrió la puerta para que entraran los talibanes y pudiera causar alguna molestia, ¿no?, para los Estados Unidos. Sin embargo, Doha es un país muy importante dentro de los Emiratos Árabes, y aprovechar para preguntarle si siguen siendo parte de los Emiratos Árabes, Qatar, o ya no pertenece a esos 7 países. Muchas gracias. Nada, gracias. Bueno, lo primero, sobre los mercados energéticos, tampoco es que sea un experto. Hay que tener en cuenta que a estos países, más allá del impacto climático, lo que les preocupa es esos cambios o esas tendencias en los mercados internacionales. Porque si es por reservas de petróleo y gas, estos países pueden tirar un siglo, 2 siglos de petróleo y gas. Lo que pasa es que estos países se han dado cuenta de que la demanda de petróleo y gas, a excepción de épocas o episodios tan excepcionales como la guerra de Ucrania, está decayendo. Porque hay nuevas fuentes de energía y entonces estos países son conscientes de que es un cambio a largo tiempo, no tiene que ser ahora. Son conscientes de que esa demanda, de que esos compradores de su petróleo y gas va a ir disminuyendo. Y entonces por eso están planteando estrategias a 20, 30 años en los que ir no eliminando, pero sí que reduciendo el peso de su petróleo y de su gas. Luego, el caso de Qatar. Qatar tiene una historia muy curiosa porque Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, fueron las últimas colonias protectorados que tenía Reino Unido en el Golfo. Todos estos países consiguen la independencia en 1970-1971. Hay algunos de estos emiratos, como son Dubái, como son Abu Dhabi, que deciden crear una gran federación y dan lugar a la Federación de Emiratos Árabes Unidos. En 1970 se le ofreció a Qatar y a Bahrein entrar en esa federación. Oye, los estados que somos más pequeños, ¿por qué nos juntamos? Y sin embargo, Qatar lo rechazó desde el principio. Qatar dijo: yo quiero ser un estado independiente, no pertenecer a ningún tipo de federación. ¿Y qué es lo que ha jugado Qatar o ha intentado jugar en política internacional? Jugar al papel de mediador interlocutor. Por eso Qatar ha tenido una relación tan estrecha con los talibán.
por eso las negociaciones de Estados Unidos con los talibán se han celebrado en Qatar. Porque Qatar ha intentado jugar el papel de yo me llevo bien con todos, yo soy capaz de dialogar con todos. Y por eso los talibán han tenido desde el año 2001 una delegación en Qatar, porque Estados Unidos sabía que si quería hablar con los talibán tenía que ir a Doha para hacerlo. Mira, está por ahí el profesor Antonio Pinto. Hola, David. Que es un Hola, gusto ¿qué tal, verle por compañero? aquí. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, doctor. Creo que podemos cerrar con las dos preguntas que hay, pero las va a juntar Susana, y con eso estaríamos cerrando. Adelante, Susana. Sí, ya para concluir, dice el compañero Brandon: buenos días, doctor. Como parte del Plan Visión 2030 de Arabia Saudita, se han anunciado fuertes inversiones en materia tecnológica, digitalización e inteligencia artificial, entretenimiento. ¿Qué oportunidades tiene el resto de los países que cuentan con los recursos financieros para reestructurar su economía, o más, cuáles son sus rutas a seguir en esta coyuntura de transición? Y el otro compañero nos dice: buenos días, señor exponente. Yo tengo una cuestión, ya que sale el tema de Marruecos. Me pregunto si no habrá una intervención de España o algún otro país contra la ocupación marroquí de la República Saharaui. Vale, dos buenas preguntas para finalizar. La primera, es cierto que la mayor parte de estos países del Golfo, exceptuando el caso de Irán o Irak, que parece que siguen una dinámica distinta, es que están siguiendo unos planes muy parecidos. Unos planes que intentan reformar sus economías, reducir la dependencia del petróleo y del gas, apostar por energías verdes, apostar, por ejemplo, por la energía solar, por el hidrógeno, que está convirtiendo en un elemento tan cotizado. Y además, muchos de estos países están utilizando todas esas rentas obtenidas del petróleo y del gas para crear grandes fondos de inversión soberanos que luego se están especializando en los mercados financieros. Están convirtiendo en importantes fondos soberanos que invierten en distintos mercados internacionales. Y es una forma de diversificar sus economías. Sobre el caso de Marruecos y la cuestión del Sáhara, el gobierno español, desde el final de la dictadura y durante la democracia, había mantenido una cierta neutralidad. Aunque tiene una responsabilidad jurídica reconocida y demandada por Naciones Unidas, con respecto al Sáhara, el gobierno español había mantenido una postura de neutralidad, en la que intentaba equilibrar tanto los intereses marroquíes. España se mostraba como un neutral, incluso como una especie de mediador. Sin embargo, en el último año eso se ha roto. El gobierno español se ha mostrado en el último año más favorable a la posición marroquí, de no reconocimiento de un Estado independiente saharaui, sino de una autonomía dentro del Estado marroquí. Y eso ha roto un poco el papel de España, que tenía como neutral e incluso como mediador, que se explica también un poco por el interés que tiene España de mantener o preservar unas buenas relaciones con Marruecos. Bien, serían todas las preguntas. Bueno, hay también otras pendientes, pero bueno, ya hemos agotado el tiempo. Y pues le agradecemos muchísimo, doctor David, que nos haya ayudado en este día con sus conocimientos. Creo que nos ha gustado mucho su exposición también, y pues seguiremos en comunicación para futuras actividades que tenemos en la Benemérita Universidad. Muchas gracias a vosotros y gracias por este tipo de actividades y por el interés. Muchas gracias. Que esté bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.